buenas noches a todos y bienvenidos a este programa que constituye el inicio, el arranque de la quinta temporada del programa Pedro Beltrán Informa. Vamos a dedicar durante las próximas 6 semanas, 6 programas consecutivos, a hablar de la Roma antigua y hoy comenzamos hablando de Roma en la época de la República. Lo vamos a hacer con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues empezamos con fuerza esta nueva temporada hablando de, sin duda, un lugar fascinante, con una historia fascinante como lo es Roma y con esa etapa de la República. Así que comencemos por el principio y cuéntanos, ¿quiénes fueron los fundadores de Roma? Roma tiene 2 leyendas, una la de Eneas y otra la de Rómulo y Remo. La de Eneas es más antigua que la de Rómulo y Remo. Eneas era un soldado del ejército troyano en la época de la guerra de Troya y cuando Troya cayó, él huyó con varios troyanos más. Huyó a Cartago, donde estuvo un tiempo ahí, huyendo de la guerra. Después del tiempo se fue a Italia y al llegar ahí fundó Roma. Y esa es la primera de las 2 leyendas que tiene, que para quién fundó Roma. La segunda es Rómulo y Remo. Rómulo y Remo eran hermanos, eran hijos de una sacerdota bastante importante, Sí. Y como ahí las sacerdotas no podían tener hijos, lo que hizo la sacerdota es tirarlos al río. Y después una loba los cogió del río y los amamantó. Luego un hombre los cogió de la cueva de la loba y se los llevó. Pero esa es la historia que todo el mundo conoce, pero no es la verdadera, esa es falsa. La verdadera es que no cogió a Rómulo y Remo una loba, sino los cogió una prostituta. Sí. Y los amamantó ella. Y entonces dijeron eso de la loba porque quedaba mejor y no lo de la prostituta, porque que los fundadores de Roma fueran amamantados por una prostituta no queda bastante bien. Claro. Entonces Rómulo y Remo, cuando eran ya más mayores, se peleaban entre ellos y cuando Rómulo se había ido para fundar en Roma, Remo decía que la quería ella, la ciudad que habían hecho, solo para él, y retó a Rómulo. Rómulo y Remo se pelearon y ganó Rómulo. Entonces Rómulo hizo la ciudad y de ahí se quedó. Por tanto, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma. Sí. Bien, hablemos de otro episodio importante en la historia de Roma, el rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas es con Rómulo, porque decían que no tenían mujeres cuando estaba Rómulo como rey, porque eran todo hombres. Entonces, lo que hicieron es ir a los Sabinos, que era un imperio, Sí. y les iban a pedir mujeres porque no tenían, y sin mujeres el imperio no podía hacer nada porque no tenían hijos y se acabaría. Y ellos les dijeron que no les iban a dar las mujeres. Sí. Y entonces un día de fiesta para los sabinos entraron la gente de Roma y raptó a todas las mujeres de la fiesta. Y entonces así de eso se trata, que con las mujeres pudieron tener hijos y continuar el Imperio Romano. Claro. ¿Cómo termina la monarquía romana? Pues uno de los reyes que tenía Roma más antiguos de Rómulo cada vez eran todos bastante más corruptos y abusaban del poder. Pues el rey era Tarquino y un día su hijo había violado a una mujer noble, Lucrecia. Al siguiente día Lucrecia le dijo a todo el mundo lo que había hecho el hijo del rey Tarquino, que la había violado. Entonces Lucrecia, después de habérselo dicho a todo el mundo, lo que hizo es suicidarse. Después de eso, toda la gente
echó al hijo y a Tarquino de reyes, bueno, el hijo no, a Tarquino, y ahí empezó la república con los cónsules, porque ahí los reyes eran bastante corruptos, y hizo la república, el senado, y ahí hasta Julio César. Así que la corrupción acabó con la monarquía en Roma. Bien, otra figura mítica de la Roma antigua, Espartaco, ¿quién fue? Espartaco fue un rebelde, un esclavo que se rebeló contra los romanos. Él era un gladiador y se había relevado contra su jefe, él con todos los demás gladiadores. Y entonces él y todos los demás gladiadores habían ido y iban destruyendo casas y cada vez teniendo más esclavos. Hicieron un ejército de esclavos con la mayoría de los esclavos que habían en Roma. Los esclavos se unían a ellos porque decían que no querían esclavitud en Roma y se relevaron contra los romanos. Sí. Después de 3 batallas que Espartaco había ganado, la última, durante la batalla, lo capturaron a él y a muchos más, a 6.000. Y entonces los romanos dijeron que los tenían que crucificar y crucificaron a 6.000 personas el mismo día. Ah, bueno, menuda historia. Una última pregunta, Moses, antes de terminar este repaso inicial por la antigua Roma. ¿Quién fue Julio César? Julio César fue un dictador bastante importante. Él, después de su campaña en Francia, que duró 8 años, vino a Roma con todos los soldados de Francia, de los que había utilizado para la guerra, y fue al Senado y dio un golpe de Estado y se proclamó dictador. Durante su dictadura, no duró mucho, lo asesinaron en el Senado. Después del asesinato, él había hecho un testamento a quien se lo heredaba el imperio y toda su fortuna, se lo dejaba a Augusto, que era su nieto. Y Marc Anthony, un general de la época, decía que él tendría que ser el dictador, el emperador, y no Augusto. Augusto, con todo el dinero que le había dejado César, hizo un ejército y hubo una guerra civil, Augusto contra Marc Anthony. Sí. Y Augusto la ganó y se hizo el primer emperador que Roma había tenido. Julio César no fue emperador, fue dictador. Muy bien, pues muchísimas gracias, Moses, por ese primer recorrido que siempre nos haces de una forma tan ajustada y tan veraz de lo que ha sido, lo que fue la Roma antigua y esa primera etapa de la República. Gracias. A ti, Información TV. Continuamos y abordamos esta segunda parte del programa con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Una temporada más aquí. Ya la quinta, Muchísimas sí. gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a ti por venir y gracias a Información TV por ofrecernos la posibilidad de hacer estos programas culturales. ¿Cómo va a ser esta segunda temporada? Pedro, danos un esbozo. No, quinta. Esta quinta temporada, perdón. Bueno, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de música, como siempre, hablaremos de países, de viajes, compaginaremos un poco todo esto, alguna pincelada jurídica, pero no mucha porque aburre. Y primero vamos a iniciar una serie sobre Roma antigua, en 6 episodios. El primer episodio de hoy es la Roma republicana, el segundo será la Roma imperial, la semana que viene. A continuación hablaremos de Roma en España, como fue el Imperio Romano en España, la caída de Roma, y luego de un periodo de Roma menos conocido, que es el periodo bizantino, al que dedicaremos 2 programas, uno a Justiniano y su esposa Theodora, y el último al Imperio bizantino en sí y la caída del Imperio bizantino. Estos van a ser los próximos 6 programas.
que nos van a ocupar el próximo mes y medio, porque tenemos un programa por semana. Ajá. Muy bien, pues comencemos ya. Esa camiseta que traes hoy nos da la pista de cuál va a ser el contenido, cuál es el contenido de ese programa de hoy, ese contenido que se va a prolongar durante las 6 próximas semanas. Y vamos, como siempre, a dar un repaso al decorado, al despliegue que has preparado hoy para ilustrar este programa. Despliegue de historia de Roma. En el centro tenemos la película de Espartaco, que es esta famosa película de Kubrick, una de las mejores, sin duda, del periodo republicano, porque Espartaco pertenece exactamente a este periodo republicano. A continuación, abajo tenemos una serie de televisión, larga serie, que hizo en 4 la televisión en España, que es una serie sobre Spartacus. Es el mismo tema, tratado de una forma mucho más sanguinaria, diría. Y en el centro 2 óperas de Mozart, porque es poco sabido, 2 arriba y 3 abajo, es poco sabido que Mozart tiene nada menos que 5 óperas de tema romano. Sí. Y de esas 5 óperas de tema romano, 4 pertenecen al periodo republicano. Uno es Lucio Silla, que es un famoso dictador de la época republicana. Sí. A su lado está Tito, que es quizás la mejor ópera que hay sobre tema romano. La Clemencia de Tito es la última ópera de Mozart junto a la Flauta Mágica. Esta no pertenece al periodo republicano, ya pertenece al periodo imperial. Y las 3 de abajo sí que son estrictamente, las 3 de Mozart, por supuesto, y las 3 del periodo republicano. Mitrídates, rey de Ponto, que hace referencia a la campaña contra Mitrídates de los romanos, Ascanio en Alba. Ascanio es un sucesor de Eneas, el fundador mitológico de Roma, y el sueño de Escipión, que Escipión es el famoso general romano que derrotó a Aníbal. O sea que tenemos a Mozart, aquí tenemos a Mozart también, en el centro una historia de Roma antigua y encima otra ópera preciosa, mucho más moderna, que es La violación de Lucrecia, que hace referencia precisamente a la caída de la monarquía y la instauración de la República en Roma, cuando se produce esa violación de Lucrecia por parte del hijo del rey Tarquino. Es una ópera maravillosa de Benjamin Britten. Rey Pop Lucrecia en versión disco, Norma de Bellini, que es una ópera de Bellini también de tema romano. Seguimos con más Mozart, Dido y Eneas, Historias de Roma, 2 versiones de la Clemencia de Tito. Y aquí tenemos una magnífica serie de televisión sobre Roma, es una serie de 20 horas, interesantísima y muy bien hecha. Ópera de Händel sobre Julio César en versión DVD y en versión disco. Y detrás al fondo tenemos Cleopatra de Massanet, Lucrecia, otra versión de Lucrecia de otro compositor, de Respighi, Julio César Perón inglés, y una magnífica serie de televisión, Hispania, que en su día hizo Antena 3, con la continuación de Imperium, que tratan el mismo tema. Son esos 4 packs de DVDs que también hacen referencia y vienen bien aquí al caso de la Roma republicana, porque España fue de los primeros territorios, o el primero que conquistó Roma en realidad fuera de lo que es la península itálica, y esta historia de Hispania de que tratan las películas se desarrolla plenamente en el periodo republicano. Esto es un resumen de lo que hemos traído. ¿Qué nos encontramos si vamos a hablar de cine y que esté relacionado con esta etapa de Roma? Sí, hay muchas más del periodo imperial, del que hablaremos la semana que viene, muchas más del periodo imperial porque lógicamente el periodo imperial coge al famoso Nerón, a Calígula, claro, a Augusto, y además también es porque es mucho más extenso, más reciente también. Pero en el periodo republicano tenemos cosas muy interesantes. En primer lugar, una ópera preciosa de Berlioz sobre los troyanos, que es una ópera que tiene como protagonista a Eneas, que es el fundador mitológico de Roma. La hemos traído aquí al programa, y luego esta es versión ópera, y esto es en película con Steve Reeves, una estupenda película sobre la leyenda de Eneas, el fundador de Roma. Otro fundador mitológico, Rómulo y Remo, aquí aparece la loba, no aparece la prostituta de la que nos hablábamos, y la razón de la prostituta es real, la historia que ha contado él, porque lupa en latín es prostituta. Claro, se tomó lupa como loba
dándole esa versión más aceptable, aunque Claro. fuera poco creíble, digamos, Sí, que más- no la más otra mística, versión, quizá, porque en también. realidad Rómulo, que es el fundador de Roma, que mata a su hermano Remo, por cierto, en fin, aunque también en la Biblia Caín mata a Abel, pues Roma está fundada por Rómulo y por Remo, que eran hijos de una sacerdotisa del templo. Como teóricamente no podía tener hijos, por eso viene el que los amamante otra persona y los cuide. El rapto de las Sabinas es también Rómulo y Remo, pero en este caso, Rómulo exactamente, pero en este caso es un episodio posterior a la fundación del que antes también nos ha hablado Moses. Sí. Y esta es una película excelente. Coriolanus es otro personaje estrictamente de la época republicana, y es una obra de Shakespeare además, porque Shakespeare tiene varias piezas teatrales de tema romano, y esta es una de las mejores. Esto ya es mucho más conocido porque Cleopatra es conocidísima. Esta es una de las mejores películas que hay sobre Cleopatra, con Elizabeth Taylor. Una versión muchísimo más moderna de Cleopatra, con Leonor Varela, que está muy seductora en esta película y es muy impactante esta versión. Y por último el propio Shakespeare, porque también Shakespeare en una de sus piezas teatrales la dedicó al romance amoroso entre Anthony, o Marc Anthony, o Marco Antonio en español, y Cleopatra. Estas son las películas que hemos traído. Habría más, indiscutiblemente, y aquí tenemos otras, y sobre todo las series de televisión que hemos indicado, pero bueno, es un principio para los que quieran profundizar más en Roma. ¿Cómo era esa Roma? ¿Cómo sería dar un paseo por esa Roma de la República? ¿Cómo era la sociedad romana en ese momento? ¿Qué se encontraría un turista si pudiera aterrizar en la Roma de la República? Sí, en el Coliseo, en la época del Coliseo, se encontraría con Tito. Creo que hay poca gente que sepa que el Coliseo fue construido por Tito y por su padre Vespasiano, pero determinado por Tito, y que resulta que ese mismo Tito es el protagonista de una de las mejores óperas de Mozart, y la penúltima o la última, porque está escrita simultáneamente a la flauta mágica. Pues sí, nos encontraríamos con Tito, sin duda. Que por cierto también Tito es el conquistador de Israel, que eso tampoco lo sabe mucha gente, y el que destruyó el famoso templo de Salomón. Pero bien, yendo a tu pregunta, y lo he relacionado con el Coliseo, hay una expresión en un libro que me gustó mucho, que decía: Roma hoy se parecería a Kabul, capital de Afganistán, y no a Nueva York. Es decir, trasladándonos a esa época, ¿cómo sería Roma? Pues se parecería a Kabul o a una ciudad del tercer mundo, hiperpoblada. Roma tenía 1 millón de habitantes, pero concentrados en muy poco terreno. Luego vivían en edificios de pisos, pero me refiero de varios pisos, es decir, por supuesto ascensor no había, pero no tenían cuartos de baño, y la mayoría no tenía ni cuartos de baño ni cocina. Es muy curioso en alguna de estas series históricas, y en la de Spartacus, que no es tan recomendable en muchas cosas, pero sí que coge aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo, para ir al cuarto de baño eran públicos y abiertos la mayoría de la gente, y entonces eran letrinas que había en la calle, y estaban hablando y hacían sus necesidades ahí. Luego había montones y montones de restaurantes, pero no restaurantes de lujo, restaurantes súper baratos. Vamos a ver, todo lo contrario de lo que ocurre ahora. La gente bien, de dinero, de alto estrato social, esa gente comía en su casa. Sí. Y sin embargo, la gente de nivel económico bajo es que no podían comer en su casa porque no había la más mínima cocina posible, con lo cual esa gente salía a comer fuera. Estamos hablando, evidentemente, de Roma ciudad, que es quizás la reproducción más exacta, y luego muy sucia, absolutamente sucia, muy peligrosa, que la gente moría constantemente, muchos fallecimientos por asesinatos, y no había policía, por ejemplo. ¿No había policía? No había Fíjate, policía. Eso es un dato curioso, no había curioso. policía. No había policía ni ningún tipo de servicio social, no había policía, no había seguridad social, no había prácticamente lo que entendemos por hospitales. La imagen que tenemos es muchas veces de las películas y del lujo, luego una enorme desigualdad social, gente con mucho dinero, gente con casas magníficas, y una inmensísima mayoría, del 98-99% de la población, que llevaba una existencia muy miserable, incluidos los esclavos, claro, porque esos dependían, aunque a veces los esclavos no estaban tan mal como la gente normal, porque podían estar en casas mejores, estaban mejor atendidos, evidentemente no tenían la libertad, pero desde un punto de vista de las condiciones materiales estaban mejor.
¿Cómo eran los hombres y las mujeres romanas? ¿Y cómo era el matrimonio romano, por ejemplo? El matrimonio romano, las relaciones no eran de igualdad como tenemos ahora. Y tampoco se celebraba propiamente el matrimonio. Estamos hablando de que Roma no es cristiana hasta el año 313 después de Cristo. Por supuesto, en esta época republicana Roma no era cristiana. Bueno, es que ni siquiera existía el cristianismo porque no había nacido Jesucristo. Claro. Es decir, la Roma republicana podemos considerar que se acaba con Augusto y estamos a principios de nuestra era. Augusto y Jesucristo son contemporáneos. Muere Jesucristo en la época de Tiberio, que es el sucesor de Augusto. No era cristiana, por tanto matrimonio cristiano no podía haber. El tipo de matrimonio que había era sin prácticamente ninguna formalidad, con enorme facilidad para el divorcio o repudio y una gran desigualdad entre hombre y mujer. Muchos matrimonios estaban concertados por razones económicas y en enormes cantidad de matrimonios, sobre todo de más nivel social, había una grandísima diferencia de edad. O sea, era completamente normal una diferencia de edad de 20 años, pero estamos hablando de 20 años que empezaría a lo mejor la mujer por 15 y el hombre tendría 35 o 40. Eso no era raro, sino más bien estaba en la norma que lo contrario. Ajá. Bien, se ha hablado mucho del sexo en Roma y esto es un tema que se comenta en esta película de Spartacus. Bueno, es que es prácticamente pornográfica en ese sentido, o le quito el prácticamente. Bien, había muchísima más libertad sexual, porque el cristianismo es el que introduce la noción del sexo como pecado. Muchas culturas antiguas, incluida la romana, incluida la griega, y por supuesto las culturas incas, aztecas, que tienen imaginería directamente, esculturas con reproducciones sexuales, alababan el sexo como algo positivo, no como algo negativo, con lo cual no había ninguna represión. Todas estas imágenes que vemos de las orgías y demás en algunas películas se corresponden totalmente con la realidad. Lo que ocurre es que también estamos otra vez en niveles sociales más altos, volvemos a lo mismo. Es curioso porque se critica mucho y se dice que el sexo fue lo que provocó la caída de Roma. Son comentarios que a veces se oyen, que la sociedad degeneró, que tal. Vamos, no puede haber nada más alejado de la realidad. Yo leía un comentario de una historiadora de las más prestigiosas, muy gracioso, que decía: no fue el exceso de sexo lo que provocó la caída de Roma, sino en todo caso la falta de sexo. ¿Por qué? Porque cuando se introduce el cristianismo se acaba todo ese libertinaje sexual o se reduce en gran medida, pero no es cierto que Roma entra en crisis por esa sociedad degenerada, porque en realidad se va moderando cada vez más, porque a Augusto no le gustaban las mujeres. Por ejemplo, Augusto ya es época imperial, es el primer emperador, entra en la época republicana y es el primer emperador. No le gustaban, era un tema que no le interesaba. A Julio César le encantaban. Pero él ya introdujo entonces, como no le gustaban las mujeres, pues introdujo normas de usos y costumbres mucho más, sin tener nada que ver con el cristianismo, que ni lo conocía, mucho más bueno, calmadas, por así decirlo, tranquilas, y no estaba de acuerdo con las orgías, etcétera. Con lo cual, de ninguna manera se podría decir que el sexo está en relación con esa caída, pero sí en la época republicana, enorme libertinaje sexual, que si cogemos estas películas aparece clarísimamente. O sea, esta es la violación de Lucrecia, la serie de Spartacus, en fin, las óperas de Mozart no, porque estamos en el siglo XVIII, evidentemente, y no era cuestión de andar con libertinaje sexual en las óperas de Mozart, pero en esta serie también, es decir, todo lo que analicemos sobre esa época histórica. Pedro, tendremos ocasión de hablar bueno, pues de todas las etapas que fue superando Roma, pero ¿cuál podríamos decir así, a modo de anticipo, que fue la etapa o la época de mayor esplendor de Roma? Pues la época de mayor esplendor de Roma coincide con la época imperial y curiosamente con dos emperadores españoles, aunque de esto hablaremos más la semana que viene, Adriano y Trajano, que es cuando llegan a ese esplendor más grande. Curiosamente, Nerón, Calígula, todos estos que son tan famosos por las películas y por las anécdotas. Ahora mismo en Terra Mítica hay un espectáculo sobre Nerón, las historias de Calígula son también muy conocidas, en fin. Estos emperadores son irrelevantes para la esencia de la historia. Hay otros mucho más importantes que sin embargo no han pasado a la historia. Me refiero, no han pasado a la historia, no está bien dicho, no han pasado a la historia popular, o no han pasado a la historia conocida por la mayoría de la gente. Claro,
tenemos que tener en cuenta que la historia de Roma, si empezamos con Eneas, estamos en el 1100 a.C. Si empezamos con Rómulo y Remo, que es mucho más razonable, porque hay 400 años de diferencia, estamos sobre el 753 a.C. Claro. El final de esa historia, si consideramos el Imperio Romano de Occidente, estamos en el 475, es decir, que han pasado nada menos que 1100 años, 1100 años son muchísimos, y si calculamos correctamente como debe hacerse, con la caída, porque el Imperio Romano no cae cuando cae Roma, porque sigue luego en Constantinopla, en Bizancio, claro. Ahí estamos hablando ya de 1453, con lo cual estamos hablando de 1450 años más 700, estamos hablando de 2100 años. Claro, es un periodo larguísimo en la historia, 2100 años. Muy bien, pues principio de temporada, un principio también para introducirnos en la historia de Roma, y continuamos con esta historia la próxima semana, ¿no, Pedro? Muy bien, pues muchas gracias a ti, a Información TV, y hasta la semana próxima, Roma Imperial. Gracias a ustedes también, y ya lo saben, ya lo han oído, la próxima semana continuamos con esa serie de 6 episodios, 6 programas, donde hablaremos de la historia de Roma, de la Roma antigua, y la próxima semana concretamente nos iremos a la Roma Imperial. Hasta entonces.